Interacción pedagógica, de lo planificado a lo aplicado. El acto pedagógico no se puede entender únicamente desde la perspectiva del proceso de aprendizaje, sino de la interacción. Si bien es cierto que el ser humano aprende como resultado de las actividades en que participa, mayormente aquellas relacionadas con su entorno, entonces se podría decir que las experiencias no individualistas resultan en un mayor aprendizaje. Por eso, se afirma que un estado o sentimiento de aislamiento no favorece el acto de aprender. Aunque todo el tiempo se está a un clic de los demás, cada vez estamos más solos. ¿Cómo se puede eliminar ese sentimiento? La interacción es la acción o el acto recíproco donde se reconoce y se valora a todos y a todo. De no existir, aumentaría el sentimiento de soledad, más el intercambio entre las partes sería uno vacío, impersonal y mecánico. Al mismo tiempo, aumenta la desfase en la comunicación y la brecha psicológica, es decir, un espacio de malentendidos potenciales entre el emisor y el receptor. Dentro de un aula virtual, los actores, los contenidos instruccionales, los recursos tecnológicos se convierten en los agentes y las vías para la construcción de aprendizaje significativo y permanente. Pero en realidad son las estrategias las que impulsan esa interacción entre todos y todo. Una estrategia simplemente es la planificación bien pensada de algo, a diferencia de un método que es la manera en que se hace algo, o una técnica que sigue una serie de principios o pasos para aplicar cualquier modelo utilizado como base para la enseñanza. Aunque la interacción es un acto que podría surgir de forma natural, el diseño de una estrategia propia que motive la interacción llevará primero a pensar en ella y luego a actuar sobre ella. La idea es que primero se formule la estrategia y luego se implante. Como docentes podríamos insistir en que la interacción es importante, más creer en sus beneficios. Cierto es que la intención podría estar, pero la realidad podría ser otra. En ocasiones el deseo se aparta de esa verdad. Se puede anhelar fortalecer la interacción en la enseñanza en línea, pero la realidad es que no existen estrategias que resulten en ese acto. La literatura a través de los años ha afirmado que sí es posible generar interacciones significativas que resulten en la creación de presencia en un mundo virtual. Asimismo, promover en el aprendiz ese placer intelectual por los logros alcanzados en su aprendizaje. Esto no será posible si no es por la propia interacción. Pero antes es necesario que analice qué necesita conocer y con qué deberá contar para lograr conducir una interacción activa y pedagógica. Sería poco prudente pensar en que el ser humano automáticamente conoce cómo debe interactuar con otros o con algo. Cada persona necesita poseer una serie de destrezas de interacción para poder tener la habilidad de interactuar con lo que le rodea o para completar una tarea específica. Básicamente es reconocer las señales para poder ejecutar una acción. Un individuo puede realizar una acción siempre y cuando reciba una buena orientación o guía sobre el cómo deberá realizar la misma. Un ejemplo de ello es la asociación, el refuerzo y el proceso. El ser humano aprende a asociar una acción con las señales, o mejor se podría decir con las instrucciones que recibe. Las acciones generadas dependerán de las experiencias de la persona. La reacción se basará en el refuerzo que ha recibido sobre esa actuación. Comúnmente el ser humano no recordará todos los estímulos positivos o negativos recibidos durante su proceso de aprendizaje. No obstante, su acto será aquel que impulsó un refuerzo más positivo. Las habilidades de interacción aumentan en la medida que se ofrece una retroalimentación inmediata, lo que significa que las posibilidades de interacción disminuyen. Cuando no existe un refuerzo, inmediatamente ocurre la acción.
También las destrezas interactivas se vuelven aún más complejas cuando contemplan una sucesión de procesos interdependientes, es decir, que las señales y las acciones del entorno dependan de algo o un comportamiento específico. Aquí los procesos implícitos y explícitos de este acto cobran importancia para el fracaso o el éxito del acto de la interacción. Lo anterior lleva al destaque de algunas destrezas o habilidades requeridas para la interacción. Dentro de estas se presenta la socialización. Las competencias sociales son más bien conocidas como aquellas competencias interpersonales. Básicamente es la habilidad de intercambiar ideas, sentimientos y emociones con otros. Esto incluye la comunicación verbal, no verbal y escrita visual, elementos esenciales para poder comunicarnos con otras personas. Por lo regular, el contar con una buena destreza social permite construir y mantener una relación con otros y otras personas. Si un aprendiz no cuenta con esta destreza, no podrá mantener una interacción con el docente y demás aprendices. Además, no será capaz de realizar tareas en colaboración o participar en aquellas actividades sincrónicas. Las habilidades cognitivas resultan ser las más importantes. Este tipo de destrezas requiere el pensar, el leer, el recordar, el razonar, el prestar atención, entre otras. Es a través de esta que el ser humano puede mantener la atención, tener una atención selectiva o simplemente dividir su atención entre tantas cosas o personas. Igualmente, tener una buena memoria a corto plazo y una rapidez para procesar información que recibe visualmente o de forma auditiva. Aquí entra también la alfabetización digital, que es la habilidad de utilizar las diversas tecnologías de información y comunicación disponibles, usualmente para identificar, evaluar, crear y comunicar información. Esta destreza va de la mano con las habilidades cognitivas, ya que este tipo de destrezas requiere de competencias cognitivas. Muchas actividades de interacción dependen de herramientas tecnológicas que motivan la creación, la colaboración y la divulgación de contenido. Si el aprendiz no cuenta con esta competencia, le resultará difícil poder realizar las tareas asignadas o las actividades de interacción diseñadas. De igual forma, se presenta la intrapersonal, que consiste en la conciencia propia y el control de nuestras actitudes y procesos internos. Igual está ligada a las destrezas interpersonales, mas ambas contribuyen a la propia inteligencia emocional. Aquí se puede describir el pensamiento analítico y estratégico, la resiliencia, la productividad, entre otras. Resulta necesario este tipo de competencia para el respeto a las diferencias culturales, los estados sociales, las creencias religiosas y políticas, las visiones, los estilos de aprender, más otros rasgos particulares de cada ser humano. Cuando las personas se conocen a sí mismos, tiene mayor posibilidad de relacionarse con otros y aceptar sus diferencias. La comunicación es sencillamente la destreza de comunicar algo y que sea comprendido por otros. Por ejemplo, se pueden comunicar ideas, sentimientos, información, entre otros. Este tipo de habilidad requiere de escuchar, hablar, observar y enfatizar. A esto se le añade la claridad con que se lleva la información, más la habilidad de ofrecer y recibir retroalimentación. A la interacción no ser un acto que únicamente surgirá entre docente y aprendiz, los aprendices de igual forma deberán poseer las competencias para comunicar cualquier idea, dato o instrucción de manera que los demás le puedan comprender, siempre siendo empáticos, comprensivos y respetuosos durante el proceso. Luego de confirmar que los aprendices cuentan con estas competencias, es que se inicia el proceso de pensar y formular la estrategia de interacción. Existen varios modelos de interacción propuestos a través de los años. En ocasiones, no resultaría ideal inclinarse a un modelo en específico, pero sí tomar en cuenta alguno de estos para trabajar la implantación del proceso de interacción. Aún así, vamos a repasar algunos. El modelo propuesto por Moore ha sido ampliamente utilizado y reconocido por las ventajas que ofrece. Dentro de su proposición motivó fomentar la interacción entre docente y aprendices, entre aprendiz y aprendiz y el aprendiz y el contenido. Como puede observar,
Este puede ser aplicado en cualquier contexto académico, cara a cara, semipresencial o en línea. Hillman y otros investigadores añadieron un cuarto tipo de interacción al modelo originalmente propuesto por Moore. Esta fase es la interacción entre el aprendiz y la interfaz. La acción considera el proceso de la manipulación de herramientas para realizar una tarea, lo que incluye la presentación del contenido y actividades del curso con elementos visuales, auditivos e interactivos. Sirve de punto de interacción entre los aprendices, el docente y los contenidos instruccionales. Por su parte, Henry aportó un modelo de interacción de análisis de contenido. Este parte de 5 elementos esenciales: la participación, la socialización, la interacción, la cognición y la metacognición. Por lo regular, un modelo es una representación sencilla, en este caso, del proceso de interacción. Se utiliza como una guía para poner en práctica aquellas acciones y estrategias que motivan la interacción entre todos y todo. Con el modelo de Moore en mente, vamos a observar el proceso de la planificación de la estrategia y la técnica de interacción. Para poner en función una estrategia se requiere de practicantes, prácticas y praxis. Los participantes son aquellos actores que llevan a cabo la estrategia. Las prácticas son aquellos recursos como los marcos, los modelos y los métodos utilizados como apoyo para la ejecución de las estrategias. Finalmente, la praxis son aquellas actividades a través de las cuales se logra la consecución de la estrategia. Esto acompañado de una técnica que es la manera particular de realizar algo, especialmente aquellas a través de las cuales se adquieren destrezas. Tomando esto en cuenta, se observará un ejemplo concreto sobre cómo motivar la interacción teniendo en mente un modelo, asimismo estableciendo unas estrategias y unas técnicas que permitirán llevar la acción de una planificada a una aplicada. Es importante destacar que los ejemplos serán orientados a un contexto virtual, pero seguramente podrán ser adaptados a aquellos cara a cara o semipresencial. Considerando que Moore establece como fase inicial la interacción entre docente y aprendiz, se analizarán algunas estrategias que pueden aplicarse con el fin de promover este tipo de acción. Aquí el método se centra más en el docente y su proceso de enseñar. Aquí se valora el docente y su conocimiento en la disciplina para proporcionar contenido, retroalimentación, apoyo y orientación, al igual que redactar esos objetivos instruccionales que han de alcanzar los aprendices. Lee Shulman en el 1986 habló del conocimiento del contenido pedagógico. Para este, el docente posee un conocimiento especial sobre el contenido de la materia. Al tener un alto dominio sobre la disciplina, los docentes pueden presentar los conocimientos de la materia, comprender las implicaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje de la misma y generar estrategias de enseñanza. Así que no podemos olvidarnos que aunque el docente no es el único protagonista del proceso, sí es quien más dominio tiene sobre la disciplina siendo impartida. A eso se le añade su competencia para el diseño de la instrucción. Para esto es importante integrar estrategias enfocadas en el diseño universal, el microaprendizaje, los Small Bites Resource o mejor conocidos como los recursos del tamaño de un bocado. Estas estrategias son más bien orientaciones de la pedagogía moderna. A estas se le añaden la instrucción directa y deductiva, donde el docente establece y trabaja los contenidos instruccionales. Desde una perspectiva pedagógica, sus bases se fundamentan más en las aproximaciones cognitiva-conductual, pero no se limitan a ellas. Así pasamos a la fase de interacción entre aprendiz y aprendiz. Esta acción puede ocurrir con o sin el docente, lo que significa que puede ser previamente diseñada por el docente, pero realizada por los aprendices. Para este tipo de interacción se utiliza más un método centrado en el aprendiz y su proceso de aprendizaje. Dentro de esta fase es importante considerar las aproximaciones cognitivas, constructivas y conectivistas. Dentro de las estrategias que se pudieran implantar se incluye el aprendizaje cruzado, colaborativo y compartido. Como última fase se presenta la del aprendiz y el contenido.
Básicamente se trata del cómo los aprendices obtienen la información o más bien el contenido instruccional, igualmente qué oportunidades se le provee para interactuar con este. Se trata de un método más centrado en el objeto de conocimiento, de modo que existe un proceso de verificación interna y externa del contenido instruccional. Al mismo tiempo, validar y construir el mismo, más conectar con otro. En este caso, se podrían presentar una combinación de estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje. Por ejemplo, se podría replantear los diseños universales, los objetos de aprendizaje, el desarrollo de proyectos, la analogía, la indagación, entre otras. Dados los métodos y las estrategias basados en las fases de interacción, observemos qué técnicas pueden aplicarse para que se pueda llevar a cabo de manera procedimental la estrategia. Se había dicho que en la fase de interacción docente y aprendiz se utiliza un método más centrado en el docente. Aquí como estrategia fundamental se destaca la instrucción directa. A esto se le podría llamar la clase tradicional o expositiva, donde el docente dicta la clase. Esto funciona en base a la selección, el diseño y la exposición previa del docente sobre los objetivos, los contenidos y las estrategias de evaluación. Dentro de las estrategias que se podrían destacar está el diseño de módulos, guías o lecciones instruccionales, a pesar de que podrán fomentar un aprendizaje independiente por parte del aprendiz, el docente previamente diseña el contenido instruccional. Por eso, básicamente se centra en el docente y lo que éste preplanifica y diseña la instrucción. De igual forma, se realiza en un contexto cara a cara donde el docente dicta el tema, los contenidos y establece las actividades de evaluación. También se incluye las videoconferencias, las demostraciones y las narraciones. Usualmente son ofrecidas por el instructor. Es a través de estas que se imparte el contenido de la disciplina. Del mismo modo se incluyen los talleres educativos. Aquí el docente dicta otros temas ligados a la disciplina, pero no son necesariamente las temáticas descritas en el contenido instruccional. Basado en la fase de interacción entre los aprendices, el método se centra únicamente en el aprendiz y su proceso de aprendizaje. Este nivel da importancia al valor que puede ofrecer un aprendiz a otro. Las estrategias se dirigen más a aquellas que motiven o promuevan la colaboración. Cuando un individuo trabaja con otros, sabe trabajar en equipo, comparte y acepta ideas, mejora la comunicación y el diálogo con otros y apoya y recibe apoyo de los demás. Las estrategias con motivo al aprendizaje compartido, el aprendiz reconoce que ya no solo se trata de sí mismo, sino de él o ella y los demás. Las técnicas enfocadas en el diálogo socrático, los foros de discusión, el juego de roles, la evaluación entre pares, las tareas en grupo, entre otras, motivan la interacción entre aprendiz y aprendiz. Finalmente, la fase orientada al aprendiz y contenido va más allá del mero acceso a los contenidos instruccionales. Se trata de su presentación en formatos multimodales, manipulables y adaptables. Las estrategias que pueden ser implantadas son los diseños universales y de objetos de aprendizaje, la analogía, la indagación, el microaprendizaje, entre otras. Una técnica reciente es el microblogging o el microblogueo. Este le permite tanto al docente como al aprendiz intercambiar mensajes cortos. Esto puede ser a través de una publicación, mensajería instantánea o aplicaciones móviles para estos fines. Esto es una técnica que puede utilizarse para la estrategia de microaprendizaje que se destaca por la brevedad en la presentación de contenidos. A esto se le añade la gamificación, que utiliza la mecánica del juego para el desarrollo de conocimientos y competencias. También se destacan los mapas conceptuales, la revelación progresiva, entre otras. Aquí la intención es ir más allá de la mera presentación de contenidos estáticos, sino que el aprendiz pueda interactuar con ellos. Dentro de lo discutido se ha confirmado que sí es posible motivar la interacción en entornos virtuales, la orientada en el docente-aprendiz, aprendiz-aprendiz y aprendiz-contenido.
Son 3 entre muchas propuestas para este fin. Solo es cuestión de hacer un análisis y determinar el qué, el cómo y con qué se desarrollarán estas. Una estrategia bien pensada llevará al logro del objetivo principal, que es la interacción pedagógica.